Listo. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, en este momento del día, porque tú nos has permitido, Señor, tener un día más. Ponemos en estos momentos, Señor, tu clase, tu enseñanza, Señor, que las palabras de la pastora Nancy, Señor, que sean de bendición para nuestros hogares, Señor, que sea llevar en el camino todas las palabras y guianzas que ella nos ha dado, Señor, junto con todos los pastores que nos han tocado en clase, Señor. Bendice en este día, Señor, la clase, que todo lo que ella nos diga, Señor, que lo guardemos en nuestro corazón y que lo tomemos de vivencia diaria, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor. Nos des la oportunidad de seguir escuchando, oyendo estas lecciones, Señor, y que nos permitas, Padre, que todo el tiempo, Señor, hagamos tu voluntad, más no la nuestra. Te damos las gracias, Señor, en nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Muchas gracias, amén. Bueno, hoy vamos entonces a la lección 13, los Hare Krishna. Ya creo que con la imagen ya les estoy diciendo quiénes son, por si no saben a quiénes me refiero. Y creo que aquí en México, hermanos, este grupo o esta secta no es muy común, pero yo sí los he visto en aeropuertos, en las películas, que es donde más pues, podemos encontrarlos. Bueno, pues empezamos. ¿Quiénes son o quién es Krishna? Para ellos, hermanos, él es su supremo, es su Dios, digámoslo de esa manera. Aquí les puse la definición que ellos consideran que es Krishna, es su supremo atractivo. Y según ellos, también lo pueden llamar Alá, Jehová, Yahweh, Buda, Rama, o como lo tengan muchos grupos, ¿verdad? Incluso con nuestras iglesias, ¿verdad? Nosotros le llamamos Dios, le llamamos Jehová, para ellos es el mismo. Pero bueno, cuando iniciaron ellos, hermanos, consideraban que nadie más podía mencionar el nombre eh, bueno, de su supremo, ¿verdad? Sino que no era igual a los demás, pero más adelante cambian de opinión diciendo que Alá, Jehová, Yahweh y todos estos, según, son el mismo. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que Dios es uno. En sí, la Biblia también nos habla cuál es el verdadero nombre de Dios, ¿verdad? Y nos habla la palabra misma que es Señor, ¿verdad? Señor Jesucristo. Pero en sí, vamos a la cita bíblica que nos dice la palabra de Dios con referente a esto. Éxodo 6, 2 al 15. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, Isaac, Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, en un principio, aquí, hermanos, vemos cómo Dios se presenta a Abraham, ¿verdad? No como Yahweh, eh, sino aquí menciona que es el Dios omnipotente. Y dice aquí que no se dio a conocer a los demás en ese nombre. Entonces, la palabra de Dios es clara también, ¿verdad? Dios no comparte su gloria con nadie, no es Buda, ¿verdad? Es otra cosa, Govinda es otra cosa, ¿verdad? Son dioses diferentes en otras religiones. Y cuando ellos, hermanos, dicen que se puede llamar de esa manera, es porque ellos tienen eh, limitado nombres, pero según ellos es uno solo. Y aquí con todo esto que ya les estoy mencionando, consideramos pues que los Hare Krishna son teístas, ¿verdad? Tienen muchos o creen en muchos dioses y no tienen a uno, aunque ellos dicen, ¿verdad? Que todos son el mismo, son uno. Por eso le llaman el Supremo. Entonces, es considerado el Krishna. Entonces, con respecto a las escrituras, ¿verdad? También la palabra
de Dios nos habla en el Antiguo Testamento que Dios se presentó, ¿verdad?, con este nombre inmencionable. Si ustedes se acuerdan, tenía una escritura que nadie podía mencionar y al final, ¿verdad?, resalta con las palabras, yo soy el que soy. ¿Verdad? No, y menciona la palabra de Dios, ¿verdad?, que puso esto, pues porque nadie podía mencionar el nombre de Dios. Y no me parezco a nadie más. Sí lo menciona la palabra de no hay otro Dios, ¿verdad? Él es autosuficiente, incomparable, inigualable. No hay, no existe otro Dios que podamos compararlo con. Entonces, Dios es Dios, ¿verdad? Pero vamos a Deuteronomios 4:35, que nos habla la palabra de Dios. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aunque en diferentes religiones tienen sus propios dioses, Dios es Dios, ¿verdad? No existe otro. Ni Buda le alcanza, ¿verdad? Ni este llamado Rama, Krishna, Jehová es Jehová. Entonces, hermanos, los Hare Krishna no son muy común, como bien les mencioné, en nuestra zona, pero bien les mencioné que también quizás ya los han conocido en películas, ¿verdad? Y yo en sí, hermanos, sí los había visto, pero no había entrado a profundidad a conocer cuál es su doctrina, su enseñanza. Y según un poco de investigación que hice, ellos no son tan rígidos, ¿verdad? O como los testigos de Jehová, sí te saludan y todo, pero no llegan a entablar una plática contigo a profundidad. ¿Por qué? Porque o sea, no pueden tener acercamientos con, los consideran los del mundo, para los apartados. Estos hombres que pertenecen al Hare Krishna son hombres amigables, hermanos. De hecho, ellos en el lugar donde se encuentran son tan populares que los ven en las calles vendiendo libros y son vegetarianos, dice eh, un poco de la investigación. Entonces, son miembros muy conocidos en otras zonas, ¿verdad? Por el trabajo que ellos realizan, son muy sociables, porque la intención de ellos es ganar más personas que puedan pertenecer a su propia religión, ¿sí? Que es pues también ligado al hinduismo, ¿verdad? De hecho, de allí es el origen de los Hare Krishna, el hinduismo, hermanos, y de ahí procede. Entonces, les compartí la pantalla, hermanos. ¿Sí tienen la pantalla en frente? Ah, ok, creo que sí. Aquí está. Es que no me aparecía en mi pantalla. Vamos a ver algunos puntos, hermanos, con referente a la historia de los Hare Krishna. El fundador de este grupo hindú es Abnai Charan. El 18 de septiembre de 1965 dice que llegó a Estados Unidos, donde poco a poco comenzó a reunir jóvenes. Mayormente, hermanos, ellos tratan de llegar a los jóvenes, a trabajar con ellos, alcanzar a los jóvenes. Y yo creo que no están, pues, viéndolo de esta manera, en cómo la palabra de Dios habla, hermanos, de que en la juventud está la fuerza, el vigor, ¿verdad?, de una iglesia. Y creo que ellos también, hermanos, consideran, ¿verdad?, que en los jóvenes se puede alcanzar mucho y por eso atacan o invaden más a los jóvenes, ¿verdad? Y con este grupo de jóvenes siguieron y fundaron su primer templo. Aquí menciona que fue en Nueva York, donde iniciaron su grupo. Este hombre, hermanos, murió el 14 de noviembre de 1977 en Mathura, en la India. Había escrito, según más de 70
volúmenes de traducciones y comentarios de textos religiosos importantes en la India. Sus miembros tienen nombres cambiados por nombres con significado hindú. Una vez que las personas deciden ser parte de este grupo, hermanos, ellos tienen que renunciar a su nombre, ¿verdad? Tienen que hacer a un lado su nombre para que puedan tener un nombre significativo aquí en el idioma de ellos, y su vestimenta es de color anaranjado. Aunque sí su vestimenta, hermanos, inicia con este color anaranjado, ellos tienen tres colores que más adelante les puse también. Esos tres colores muestra el rango o el nivel que ellos tienen en su religión. Ahora, ellos hablan mucho de la conciencia Krishna, y la conciencia Krishna ya existe, según ellos, en el corazón de todos. Por eso ellos meditan mucho, hacen esta posición de los pies y las manos arriba, mente en blanco, y empiezan a meditar, ¿verdad? Hacen mucho esto de la conciencia, pero también hablan de la conciencia, según ellos, es algo que ya existe en el corazón, y se despierta cuando se eleva una oración del Hare Krishna, que también más adelante les puse esta oración, creo que está en el siguiente. Aquí está. Ahora, ellos, ¿cómo desarrollan eso? ¿Cómo desarrollan la conciencia Krishna? Ellos tienen que practicar, ¿verdad? Constantemente haciendo esta oración que les puse aquí, conocida como el mantra Hare Krishna. ¿Sí? Usted no lo quiero leer, pero ahí está, ¿verdad? Según ellos, mientras más hagas esta oración, vas a despertar pues esa conciencia que está en el corazón, ¿verdad? Que todo el hombre la posee, ¿verdad? Pero mientras más practiques, más la vas despertando. Pero la Biblia nos habla con respecto a esto, ¿verdad? A esto de la autosuperación, ¿no? De ellos. Romanos 3, 10, 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Ahora, con respecto a la conciencia que ellos hablan del Hare Krishna, hermanos, esta conciencia habla de la bondad, habla de cómo somos nosotros, ¿verdad? Y de hecho, esta oración que les dije no es solamente una repetición, sino que la han hecho una canción. No es una canción artificial, sin sentido, sino que le han puesto hasta. Por eso ellos siempre aparecen de esta manera, como les puse en la foto, con sus tambores, y buscan la manera de cantar en todo lugar el mantra, ¿verdad? Para que las personas al oírlo despierten esa conciencia, ¿verdad?, de bondad en ellos. Y se promueve mucho, hermano. Habla acerca mucho de la autosuperación, ¿verdad? Que como ser humano también, según ellos, tienen la capacidad de ser buenos y vivir bien si así lo quieren. Ese es el pensamiento que ellos tienen con respecto a este tipo de conciencia, la capacidad de ser bueno y vivir si el hombre así lo quiere. Pero aquí en lo que nosotros leímos de Romanos 10 al 12 nos habla, ¿verdad?, que es imposible que nosotros podamos hacer algo sin la ayuda de Dios. No hay justo, no hay nadie bueno, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron a su manera, inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y aquí está la clave. No hay ni siquiera uno. ¿Y quién nos pone en nosotros? ¿Quién hace que nosotros actuemos en bondad? Dios. Una vez que Él habita en nosotros, hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Porque Él nos pone en nuestro corazón, porque una vez recibido
a Cristo en nuestro corazón, hermanos, nosotros no volvemos a ser igual. Y la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí el fruto de la cual les quiero hablar, hermanos, es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son. Amor, gozo. No podemos dar amor, no podemos ser bondadosos, no podemos ser pacientes, no podemos ser misericordiosos. O sea, todos estos, el fruto del Espíritu, no se va a ver visible en nosotros si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Claro que usted se va a topar con muchas personas que son buenas, ¿verdad? Realmente son buenas, pero no van a poder tener, ¿verdad? Algunos de estos puntos, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, ¿verdad? Y todos estos que menciona la palabra de Dios, siempre en alguno le va a faltar uno. ¿No? Y nosotros, si aún nosotros que estamos sirviendo a Dios. A veces hay cosas que nos cuesta, pero mientras más nos metemos en la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos va redarguyendo, ¿verdad? Y empezamos a actuar de una manera, ¿no? Al nivel de actuar como Cristo, de seguir sus pasos, de andar como Él hizo, de hablar como Él hizo, de amar como Él lo hizo. Pero sin Cristo, hermanos, ningún hombre tiene la capacidad de ser, ¿verdad? Bueno o de vivir bien si así lo quiere. No, necesitamos a Dios. No podemos hacer nada, ¿verdad? Sin Él. Bueno, ellos dicen que puedes lograr hacer cuando tú despiertas esta conciencia en ti. Pero ya lo vimos una vez más, ¿verdad? Cristo nos dice que sin Él no podemos hacer nada. ¿Cuál es, eh, cuál es la verdad o cuál es la verdadera vida espiritual? Según ellos, es únicamente cantar. Con que tú cantes, ¿verdad? Vas a despertar eso, vas a ser bueno, vas a estar alegre, ¿verdad? Y aquí quiero que vayamos a Colosenses 2:6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, aquí, bueno, como les digo, hermanos, ellos pueden pasarse mucho tiempo, ¿verdad? Tocando, cantando esta canción, ¿verdad? Que según ellos despiertan la conciencia del ser bueno, de hacer las cosas bien, de vivir bien, ¿verdad? Y lo repiten. Y la palabra de Dios nos habla en Mateo también, ¿verdad? Que son vanas repeticiones. O sea, no, son innecesarias, ¿verdad? Pero algo que me sorprende de lo que ellos hacen, hermanos, es que pueden pasarse horas tocando, cantando alegres. ¿Qué podemos aprender de esto? Nosotros hablamos de la verdadera vida espiritual, hermanos, y nótenlo. No sé si únicamente pasa aquí o también en otras iglesias, pero cuando uno se sale del tiempo considerado para cantar a Dios, muchos se enojan. ¿Por qué? Si son 20 minutos de adoración, porque ya se pasaron a una hora, ¿no? Y te van contando el tiempo. Una de las cosas que, bueno, que no hemos tenido alguna reunión con los muchachos, yo les he dicho, si el Espíritu de Dios les está moviendo
a cantar, a hacer esto, no miran tiempo. Si Él quiere hacerlo, ustedes no se limiten. Dejemos que fluya su espíritu, porque a través también de la alabanza, ¿verdad? Los corazones puede haber libertad. Entonces, esto me lleva a pensar, si ellos están aferrados a su fe, pueden a su fe y a su Dios que no existe, y le adoran y le cantan 2 horas, 3 horas, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nos cuesta cuando conocemos al Dios verdadero? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, a nosotros nos está diciendo, ¿verdad? Que lo hagamos con el entendimiento, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ellos lo hacen, ¿verdad? Únicamente con repeticiones. Y hermanos, aquí podemos ver lecciones, verdaderas lecciones, ¿verdad? Ellos no tienen al verdadero Dios y están allí proclamando con su canto, ¿verdad? Al Krishna, al Buda, a alguna imagen. Y es algo que nos debe mover a nosotros, ¿verdad? Y no eso, no, es un ejemplo. Pero nosotros día con día debemos pensar y meditar si realmente nosotros como cristianos, ¿verdad? Adoramos con toda esa alegría. Deberíamos hacerlo. Gálatas 5:16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y por el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces ahí está también, ¿verdad? Los Hare Krishna, hermanos, son muy estrictos, ¿sí? Que si uno no es miembro, hermanos, y llegan a adulterar o a faltar alguna de las leyes este, que van en contra de lo que ellos creen o una falta moral, ellos automáticamente lo eliminan, ¿verdad? Lo sacan de su grupo, ¿verdad? Y nunca más ellos aceptan a esta persona, ¿sí? Y algunos hermanos hombres, bueno, yo diría que llega un momento donde muchos hombres piensan que la libertad es libertinaje, ¿verdad? O hablamos del perdón a tal grado que muchas personas piensan que el perdón es fallo una y otra vez y el Señor me va a perdonar las veces que sean necesarias, ¿verdad? Puedo fallar, total, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios de amor, entonces puedo fallar, pero de ninguna manera. Mientras más amamos al Señor, mientras más le busquemos, hermano, creo que esto, ¿verdad? Nos va a limitar. No que nos limite, sino que también por el amor que sentimos a Dios, vamos a evitar situaciones que nos aparten del Señor, ¿no? Estoy dándole ingreso a algunos. Ok, pasamos al siguiente, que dice la palabra. Bueno, aquí, hermanos, esta imagen se las puse porque ellos tienen a sus dioses y uno de ellos es conocido como Brahma, el símbolo de sabiduría. Y aquí ustedes pueden ver que tiene 4 cabezas, ¿sí? Y esta imagen o esta figura es considerada como el Dios creador
miembro, bueno, lo conocen como el Trimurti, las tres formas, ¿sí? Para los hindús, hermanos, sus dioses tienen forma, o sea, tienen diversidad de formas o tres formas. Y aquí una de las formas es Brahma y según ellos es el símbolo de la sabiduría, pero también es su creador, ¿sí? Luego aparece otro, no, les puse. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan 13, 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavado los pies de los unos de los otros, porque ejemplo os he dado, para que, como os he dicho, vosotros también hagáis. Entonces, aquí la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? Eh, que todos somos siervos y estos están poniendo una figura a tal grado de hacerlo Dios. Y esta figura que les mostré, hermanos, este Brahma, lo representan de esa manera, barbas blancas, eh, cuatro rostros, si ustedes notan, creo que parece que tiene piel roja. Todo esto tiene un simbolismo, hermanos. De ahí surge su Dios. ¿Verdad? Muchos, bueno, es uno de ellos, pero estos del Hare Krishna, hermanos, tienen muchos gurús, ¿verdad? Y según ellos son la encarnación del Dios Krishna. O sea, este es Krishna, pero en Brahma. Entonces, como símbolo de sabiduría, pero es Krishna, es su Dios Krishna. ¿Sí? Ahora, ¿quién es un gurú? Un gurú es un maestro espiritual y en ese lugar son hombres muy respetados y son considerados, hermanos, como la autoridad en ese lugar. Y de hecho, en algunos lugares de gobierno donde se tienen que tomar decisiones, a veces se invitan a los hombres gurús para poder dar fe y legalidad a muchas cosas ahí en esos lugares. Y aquí habla del maestro, ¿verdad? De este gurú, pero aquí leemos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que yo, dice el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos y de los otros. Entonces todos estamos en un mismo nivel. Y para ellos el gurú es considerado parte, ¿verdad? De su líder principal, pero estos hombres, hermanos, consideran a tal grado que puede llegar a ser un dios, cualquier hombre gurú. ¿Sí? Están lejísimos, ¿verdad? A ver, vamos a ver también cuáles son sus principales doctrinas. El dios Krishna, hermanos, aquí les voy a mostrar otra imagen. Significa literalmente, completamente atractivo. Y parece que es hasta cara de mujer, lo ponen tan es, ¿verdad? Hermoso, bello, pero para ellos este fue el creador de todo lo que hay. ¿Sí? El problema aquí de los Krishna, hermanos, es que ellos homologan al Dios, ¿verdad? Cualquier Dios mencionado de la fe es el mismo. Y aunque no tienen un nombre, hermanos, ellos lo consideran, todos son el mismo Dios, es el Dios de los Hare Krishna, ¿sí? Ellos se dirigen a este Dios como
Bueno, ese Hare significa Dios, expresa una profunda adoración y para ellos todo procede de Krishna por emanación y todo retorna al final de cada ciclo cósmico. Por eso la canción de ellos, hermanos, que les puse allí, cuando habla del Hare, es una adoración especial. Por eso repiten Hare Krishna, una, una y sin fin de veces esta palabra que expresa una profunda adoración. Su concepto de Dios es generalizado y tan falto de personalidad que hermanos incluso llegaron a decir que este es el mismo Dios de todos. O sea, todos los que pertenecen a diferentes religiones es el mismo, es el mismo Dios. ¿Sí? Y al principio los Krishna dijeron, como les mencioné hace un ratito, nadie podía tener contacto con este Dios. Pero más adelante, nada de ellos dijeron, pues todos podemos tener acceso. Pero la Biblia, hermanos, también nos da una explicación de esto. Primera de Corintios 2, 9 al 12. Antes bien está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombres, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? El Espíritu Santo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Entonces, la palabra de Dios aquí y hace detonación aquí en la frase, ¿quién fue, verdad? ¿Quién preparó estas cosas? Dios. En el verso 10 nos revela, hermanos, que a nosotros, ¿verdad? A usted, a mí, van a ser reveladas las cosas únicamente a través del Espíritu Santo. De otra manera, aunque el hombre se ponga a suponer, ¿verdad? A pensar que ese es un Dios, ¿verdad? Y es que nadie más lo ha visto. No. Únicamente toda revelación puede venir a través del Espíritu Santo. Allí en el verso 11 y 12 da la razón. Porque ¿quién es el hombre? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Esa es la razón por la que nosotros podemos tener y debemos tener, hermanos, una relación con Dios, en conocerle más, en amarle más, para conocer realmente su persona como el creador de todas las cosas, ¿verdad? Porque si no conocemos a Dios, hermano, estos hombres, cualquiera puede ser su Dios, pero mientras más conocemos a Dios a profundidad, le buscamos, ¿verdad? Sabemos y vamos conociendo quién realmente es. ¿Sí? Y entonces por medio de aquel, de nuestro Dios, del Espíritu Santo, tenemos en nuestro interior, ¿verdad? Al que Él dejó, al Espíritu de Dios, quien inspiró las escrituras, quien revela las cosas. ¿Para quiénes? Para los que aman, ¿verdad? Y dos cosas, hermanos, sucedieron por la obra, o dos cosas suceden por la obra del Espíritu Santo. Uno, nos puede revelar y dos, inspira. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces está en tiempo presente y es también una orden, ¿verdad? Si podemos conocer a Dios, podemos tener una relación con Él.
Cuando habla, hermanos, aquí de conocer, ¿verdad? Es una relación íntima, es un encuentro íntimo con Él y podemos describirlo con la etapa del enamoramiento, ¿verdad? Cuando uno, ¿verdad?, está en el noviazgo, ¿no? ¿Cómo conoces a la persona? Cuando pasas tiempo con la persona. Nunca se va a desarrollar realmente un sentimiento verdadero sin conocer a la persona. Llegas a amar a la persona, a conocer verdadera a la persona cuando tienes un acercamiento, y pasas tiempo con esa persona, te vas conociendo. El hecho de conocer a Dios, entonces, hermanos, nos lleva a la experiencia de saber quién es Él. Un Dios, aquí menciona un Dios fiel, un Dios que ama, grandeza en amor, misericordioso, poderoso, ¿verdad?, leal, fiel, y Él, hermanos, invita a que nosotros tengamos una relación constante, una relación personal con Él. No necesitamos la conciencia Krishna, sino necesitamos el Espíritu Santo de Dios que more realmente en nosotros. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está la respuesta. Queremos conocer estas cosas, ¿verdad? Únicamente repitiendo vanas repeticiones no vamos a llegar a nada. Necesitamos la comunicación, necesitamos esta, esta relación con Él, ¿verdad? Donde haya un receptor, donde te den una respuesta, ¿verdad? Uno habla y uno responde. Entonces nos enmarca aquí, hermanos, cómo debe ser esta relación con Dios, ¿verdad? Al contrario que los Krishna, ¿no? Según ellos, él era un hombre, ¿verdad?, un ser originalmente espiritual. Y de hecho, ellos consideran al hombre, hermanos, un ser originalmente espiritual. Pero con la caída del hombre, esto se pierde, ¿verdad? Perdieron su estado original tras la caída y quedó compuesto de un cuerpo burdo, material, un cuerpo sutil, inmaterial y de un cuerpo espiritual. O sea, ya no tuvieron este cuerpo espiritual. Aquí se los pongo. Entonces, el cuerpo espiritual es el yo auténtico, el Atman, como le conocen, es inmortal, una chispa desprendida del fuego divino de Dios. Ese es el cuerpo espiritual que ellos consideran, ¿verdad? Y eso se perdió con la caída del hombre, según ellos. La aspiración del hombre es alcanzar la conciencia de Krishna para no contagiarse del mundo aparente sensorial y retornar así a la función con Krishna. Entonces, por eso también mantienen es todo el tiempo, ¿verdad? Esta repetición y van a hacer repeticiones. De hecho, a comparación de los católicos, ellos tienen ¿cómo le llaman? Estas bolitas para sus rezos. Ellos tienen mucho más que los católicos. ¿Sí? El rosario. Ajá, el rosario, pero tienen un nombre en especial. Si me acuerdo, les digo. Y aquí la palabra de Dios nos habla en Romanos 12:2, hermanos, que no nos conformemos con lo que el mundo nos presenta, ¿verdad? Con este siglo, sino que cada día renovemos nuestros pensamientos, ¿verdad?, al entendimiento de Dios, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienen 3 grados iniciáticos. Solo se los voy a leer para ir avanzando también, hermanos. En el primero dice: reciben un nombre nuevo y renuncian a su vida pasada. Les comentaba, cuando deciden estar en este grupo, renuncian al nombre que ellos tenían, reciben un nuevo, ¿verdad? Incluso renuncian a su vida pasada, dejan todo. En el segundo, iniciativo, adquieren y desarrollan cualidades de guía espiritual, se meten ahora sí que a estudiar, a prepararse para llegar a ser y desarrollar este
liderazgo, según ellos, de ser guía espiritual. Y como tercero, son llevados a la renuncia total o consagración total de sus pensamientos, palabras y obras, Krishna, recibiendo el título de Swami. Su libro principal de lectura, el Bhagavad Gita. Pero aquí dice, son normativos los textos y las interpretaciones doctrinales propias del fundador. Los Hare Krishna, para evitar el ciclo de la reencarnación, se dedican exclusivamente al Señor Krishna, practicando Bhakti, yoga o servicio devocional. Si ellos no practican esto, no pueden llegar a poder reencarnar. Entonces, ellos tienen sus propias reglas para poder reencarnar, ¿no? Si ellos no siguen tal cual, eh, de hecho, según el nivel que ellos tengan de las reglas o lleven las reglas a hacer, hermanos, van a tener un mejor cuerpo para la siguiente reencarnación. De lo contrario, van a tener cuerpos quizás de animales. Y aquí solo les voy a mencionar algunos por el tiempo. Dice, aquí hay muchas costumbres y rituales que ellos profesan. Viven en estructuras cerradas, rígidas, bajo la autoridad de algún gurú que preside el templo. Y se levantan, escuchan, hermanos, 3 a 4 de la mañana y tienen su primer pensamiento a su maestro espiritual y luego se duchan con agua fría y ante el altar se pintan con tiza en los brazos, pecho y frente, y luego rezan el mantra, esa canción que les puse. Terminan la meditación personal, honran al maestro con ofrenda y flores y asisten a una instancia formativa sobre libros sagrados. Esta es la actividad que ellos hacen todos los días. Dice, cerca de las 8 les dan el desayuno vegetariano y algunos irán a las calles a vender libros, otros a realizar tareas, cursos de formación. Y hay 4 reglas básicas de conducta que todos los nuevos miembros deben observar. Uno, escuchen, hermanos, ellos tienen tan estricto que no pueden tener una vida social, una vida, imagínense, hay niños en ese grupo, no pueden jugar, ningún pasatiempo o juego, cualquiera. No intoxicarse, para ellos, hermanos, es tóxico el café, el té, el alcohol y cualquier droga. Entonces, para ellos, eh, hacer esto va en contra de sus reglas. No practican el sexo ilícito, solo entre casados. Ser vegetariano. Ahí está. Sí es un rosario, pensé que tenían un nombre. Tienen un rosario de 108 cuencas, por lo cual rezan mínimo 10 veces al día. Nosotros los cristianos a veces con trabajo oramos, ¿verdad? Solo la comida, no, tengamos tiempo con el Señor, amemos pasar tiempo en su presencia, ¿verdad? Podemos tener hasta, ¿verdad? El tiempo que tú quieras, puedes andar y tener tu tiempo con el Señor. Ellos usan túnicas para sus reuniones en sus templos y también para predicar en las calles. Y como mencioné, generalmente sus túnicas son anaranjadas y las mujeres usan unos llamados saris de diferentes colores en las festividades. Y los hombres, pues no tienen ningún peinado, ¿verdad? Se rapan toda la cabeza y se dejan allí un mechón en la nuca. Es su regla. ¿Qué piensan de Jesucristo? Aquí les puse algunos también. Dicen que Cristo para nosotros es nuestro gurú, es nuestro maestro espiritual y predican la ciencia espiritual de Dios. O sea, ellos piensan que hacemos lo mismo, pero de diferente manera. Nuestro propio gurú es Jesucristo y para ellos el que existe presente y preparado es su propio gurú. Pero para nosotros, según nuestro gurú fue Jesucristo. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy, ¿no? Y sí es nuestro maestro, el verdadero, ¿verdad? Y no con fallas. ¿Qué piensan de la salvación? En el Hare Krishna está entrelazado con el concepto hindú del karma y la justicia retributaria. Entonces también hablamos de la reencarnación.
¿verdad? Que ellos pueden ser salvos pasando, reencarnando vida tras vida. ¿Sí? ¿Qué enseña la Biblia? Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Para nosotros no existe la reencarnación. ¿Sí? Porque Jesús, y aquí lo explica, ¿verdad? La manera en cómo Él murió, resucitó, ¿verdad? El mismo, de la misma manera también nosotros vamos a padecer. Hechos 4:11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada para vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente por medio de Jesucristo. Y está Efesios 2:8 al 10, que también, ¿verdad?, habla de que por gracia sois salvos, no por obras, ¿verdad? Es por medio de la fe y no de vosotros. Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No tenemos que hacer absolutamente nada, ¿verdad? Únicamente profesar la fe, creer en Jesucristo, obtenemos la salvación. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de los Hare Krishna, hermanos. El próximo lunes debemos terminar. Me faltan dos lecciones. Espero darla el lunes. Me falta el catolicismo y el islam. Pero el islam es más o menos relacionado con el tema del hinduismo, de los Hare Krishna. Entonces no le veo mucho problema. Voy a tratar de resumir lo más que pueda y entramos al tema del catolicismo. Ok, pero ya hayan avanzado con sus libros, hermanos. La próxima semana es el último tiempo, y el lunes, creo que es lunes 30, va a ser el tiempo límite para recibir sus tareas. ¿Sí? Ok. Bueno, de mi parte es todo, hermanos. Ya cerramos, faltan 3 minutos para entrar a la siguiente clase. Dios les bendiga y gracias por su tiempo. Hace bonito fin de semana. Cante mucho al Señor y alégrense en Él. Amén. Nos vemos, hermanos.